Falta aquí señalar, en relación a esta charla, el factor pro homine. Ustedes saben que el factor pro homine tiene una diferencia en pro liberatis y pro debilis. Nos hemos ocupado más del primero que del segundo, el factor de trabajar en derechos humanos por los débiles. Esto nos dicen las convenciones internacionales desde 1949 y por la penetración de ideologías y de intereses económicos, estamos charlando todavía los derechos de la primera generación. El fundamento, los valores, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, el derecho sin fronteras, y estoy teniendo que las soberanías ahora de los estados también están empujando a salirse del sistema internacional. El 25 de septiembre del 2018, el secretario de Naciones Unidas, en su declaratoria, reconoce que los valores universales y las democracias se están erosionando y urgió a renovar el compromiso con un orden mundial basado en reglas. En tanto, en la misma nota, hace referencia a la actitud de las grandes potencias y al desconocimiento de los tratados internacionales. Parto de un encuentro, de un lex universalis, que el secretario de Naciones Unidas me confiesa que se está cayendo. La perspectiva familiar es el primer arranque de la Carta de las Naciones Unidas. No existe convención que después no hable de la perspectiva familiar. Y yo a veces le pregunto a mis alumnos, ¿qué es la perspectiva familiar? Y todavía no lo entienden. Porque no lo desarrollamos, no lo hicimos operativo. Sin un cambio en los patrones socioculturales, el pensamiento del Estado todavía es que la familia debe ser entendida como un conjunto de individuos, una subespecie más dentro del conjunto de organizaciones sociales, civiles o comerciales, con menos recursos y peso político que el resto por carecer de plataformas presupuestarias y normas operativas institucionales. ¿Cuántos artículos tienen una SRL, una SA? ¿Y cuántos artículos de operatividad vieron sobre la institución familiar? Y estoy diciendo después que las personas son un elemento aislado por su propia y agravada autonomía, por su propia individualidad. Perdimos la mirada colectiva y nosotros venimos del clan, es nuestro ADN. Perdimos la mirada macrofamiliar, nos la robó el Estado, mintiendo con una profusa incapacidad de que íbamos a tener seguridad, justicia, educación, salud, y resulta que ese modelo hegeliano nos llevó a ver esta realidad. Hoy día tenemos un Estado débil que requiere de la complementariedad de la comunidad y especificar el máximo operador de esa comunidad, la familia. También lleva luego a que el niño o niña, para que lo vean dentro de la estructura del derecho que estamos marcando, son a su vez una subespecie de personas a la que les podemos medir desde la capacidad hasta el derecho de tener asistencia jurídica en juicio. La dignidad de las personas, la perspectiva familiar y la justicia social como ejes de una comunidad organizada, al igual que el desarrollo, la defensa del hábitat y el derecho y obligación de la paz. Tenemos obligación a la paz. No solamente es una facultad, no solamente lo he puesto en sentencias cuando trato esquemas de violencia familiar, sino que también tenemos derecho a esa paz y estamos obligados a la paz en la calle, en las comunidades, en nuestro propio hogar. Son principios del Corpus Juris Universal sustentados en el derecho humano desde la mitad del siglo XIX y solo se lograrán empoderando a la mujer hasta el más justo equilibrio con el hombre. No considero un matriarcado sexista que me lleve al opuesto de lo que quiero equiparar. Escuchando a la niñez hasta lograr todo adultocentrismo. Y 3, volviendo al punto de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, que es donde el sistema sufre justamente un proceso regresivo. Pasamos del continente americano mirando a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estamos hablando ya de colectivos y queremos con mirada individual analizar todavía los derechos de primera generación porque los que debemos pensamos que no los podemos dar por falta presupuestaria. Ustedes saben que la vulnerabilidad tiene que ver con un cercenamiento justamente de los derechos que se suele identificar con cierta economía de mercado y lo que yo llamo movimiento global. No hablo de la globalización. Hay un movimiento global
finamente diseñado para regresarnos en derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad, el honor. Y por sobre todo, hay una falta de acompañamiento del Estado a la familia mononuclear y hay una desatención del trabajo como actividad primaria y fundamental del hombre. Hay grupos vulnerables y personas vulnerables. Un grupo vulnerable ha de serlo un colectivo como el de las personas con discapacidad, el de los refugiados. Los romanos llamaban hostis alienígena a todo lo que estaba extrafrontera o que no se incluía. Declaramos hostis alienígena a tanto colectivo nos esté jorobando dentro de la construcción política de la especulación. Porque que sepa, no se hace política en base a la calidad presupuestaria que me están exigiendo las convenciones. Artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, para que tengan una idea. Todo Estado va a agotar hasta sus últimos recursos presupuestos en materia de niñez. ¿Qué partido político en este país genera una proyección de plataforma sobre la base del agotamiento en presupuesto niñez? Estos hostis alienígenas resultan que llevan a colectivos después basados tanto de la discapacidad, personas mayores, que Argentina ha sido un gran promotor, me ha tocado guiarlo esto internacionalmente, para que exista una convención internacional. El artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución. Aquí me habla de la garantía de los derechos, pero me dice que estos derechos deben tener garantía de ejecución. Estos derechos, al tener garantía de ejecución, me define a los 4 vulnerables claros: niños, mujeres, discapacitados, personas mayores. Tiene que ver entonces con que a su vez puede haber una réplica o una multiplicación de los esquemas de vulnerabilidad. ¿O acaso una niña con discapacidad no triplifica sus elementos de vulnerabilidad? De modo que, bueno, interrumpo acá, más si yo agarro manija, pero bueno, gracias, esa era mi idea de vulnerabilidad.